¿Cuántas veces no nos hemos visto involucrados en una situación donde un amigo o alguien que queremos nos ofrece un consejo infeliz? Y digo infeliz sobre todo porque llega en un momento donde no lo hemos pedido. A lo mejor con la mejor de las intenciones aparece y sin embargo no lo pedimos. Frente a esta situación, ese deseo de querer hacer un bien sin saber lo que necesita el otro. Bien, este es el tema para el episodio número 36 de Fuera de Consulta. Vamos. Tal como anunciábamos en el intro, efectivamente, los consejos infelices vienen a ser aquellos que no hemos pedido, a pesar de que muchos de nosotros podemos habernos visto en una situación donde necesitábamos que alguien nos diera una palabra de aliento, nos orientara. Debemos reconocer que cuando un consejo llega sin haberlo solicitado, por lo general produce algún tipo de malestar. Este es el tema que queremos tratar y que decidimos proponer en este episodio de Fuera de Consulta. Muchas veces tenemos la idea de que cuando a otra persona le está sucediendo algo, nosotros estamos obligados a actuar. Muchas veces, de hecho, movidos por el mejor de los ánimos de ayudar. Es alguien que nos importa y entonces nosotros decidimos que hay que hacer algo para resolver. Pero esta idea de que debo decirle al otro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de cierta forma entraña un dejo de violencia. Y digo un dejo por no decir violencia de frente, en vista de que cuando yo me pongo en el lugar de decirle al otro lo que tiene que hacer, de plano estoy poniendo la idea de que esa persona ni sabe qué es lo que tiene que hacer, ni sabe cómo, y que además me coloco yo en la posición de decir, además, yo soy quien te va a decir cómo tú tienes que resolver. Por lo general, los consejos no solicitados son infelices porque causan malestar. Y yo creo que además hay que enfatizar el hecho de que el acto mismo de dar un consejo, cuando no se pide, es innecesario. Y es innecesario inclusive si el otro lo recibe bien. Porque puede que tú te encuentres con una persona que cuando le des un consejo que no te pidió, te diga gracias, pero yo voy a hacerlo a mi modo, si es muy educado, o de repente no te dice nada, o sencillamente te dice, mira, yo hago lo que yo quiero. En fin, pueden haber muchas respuestas. Pero aún si la persona te dice, oye, gracias, la verdad no lo había pensado, tú corres un gran riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo a ti qué hacer y tú aceptas, ¿verdad? Esa instrucción que yo te estoy dando, de cierta manera yo me estoy involucrando en un problema que originalmente no era mío. De manera tal que si tú aceptas hacer las cosas a mi modo y no te salen bien, es probable que tú te sientas llamado a reclamarme cuando eso salga mal. Y las probabilidades de que, salvo un asunto muy concreto de la vida, te salga mal el consejo, y digo salvo un asunto muy concreto porque de pronto tú me dices, mira, Abel, resulta que para poder obtener la gasolina, y hablamos de gasolina ahora en Venezuela todo el tiempo, pero para poder ir a cargar gasolina, esta bomba está cerrada. Ah, bueno, ese consejo de no vayas a esa bomba porque está cerrada es una cosa práctica que, bueno, que yo veo si tomo o no tomo. Pero salvo cosas muy, muy concretas, cuando yo te doy un consejo de vida, entonces yo me la estoy jugando pensando que además
tengo cómo resolverte la vida, yo tengo las herramientas. Pero de nuevo, la idea que venía desarrollando, esto implica que el otro luego puede responsabilizarme por haber aceptado y haber seguido mis indicaciones y que le salió mal. Y es que de hecho tiene todos los elementos, tiene todas las razones para salir mal. Porque si yo no vivo la vida contigo, si yo no estoy ahí todo el tiempo ni entiendo todas las variables y probablemente ni siquiera tú me cuentes todo lo que te pasa, es difícil que yo pueda tener una visión necesariamente más clara. Y de nuevo, acá el elemento que marca la infelicidad muchas veces de los consejos es cuando no te los piden. ¿Por qué? Porque si un amigo o persona con la que tú te relaciones te pide, oye, mira, la verdad no sé qué hacer, ¿qué harías tú? Ya te pone en un aprieto, ¿no? Que es esa persona delegar de repente en ti la posibilidad de un camino de solución. No obstante, cuando son pedidos los consejos, bueno, se reciben y la persona al final también tiene la responsabilidad individual de qué hace con eso que tú le dijiste. Pero tomemos por un momento el ejemplo de lo que sucede en terapia, de lo que sucede en análisis. El analista o el terapeuta, si fuese el caso, o en el mejor de los casos, no nos dice qué hacer. Pero ¿por qué no nos dice qué hacer? No nos dice qué hacer no porque sea un cretino, no porque no quiera quedarse sin trabajo o por un cliché absurdo de los psicólogos. No, no te dice qué hacer porque en el fondo no es, primero no es su responsabilidad y segundo, las respuestas tipo prescripción rara vez salen bien. De lo que se trata es de que tú en ese proceso de la terapia puedas encontrar las respuestas que tú tienes que construir, porque en últimas tú no vas a tener a un otro allí siempre al que le puedas interrogar para decidir. Y además que esta posición de nuevo implica delegar tu vida, delegar el peso de tus decisiones en otra persona. De manera tal que a cada uno de nosotros nos corresponde la tarea de responsabilizarnos sobre nosotros mismos. Y esto implica, pues, aceptar nuestros aciertos, nuestros errores, pero construyendo un camino que es propio, que es individual, que es de uno por uno. Porque además, lo que yo hago en mi vida puede que me resulte bien a mí y no te resulte bien a ti. Casi con toda seguridad será de la misma manera. Inclusive para atender asuntos específicos, tales como, vuelvo al ejemplo de la gasolina, yo te puedo decir, mira, en la bomba tal yo eché a tal hora. Y tú vas mañana a la misma hora y resulta que no te va bien. O vas a otra hora y te sale bien. Es decir, cada quien tiene que verificar en su experiencia de vida las decisiones que toma. Ah, pero esto nos pone también en un apuro porque decimos, bueno, entonces cuando alguien viene a nosotros con un problema, ¿qué hacemos? Se supone que la persona, si se acerca a nosotros, es porque cree que tenemos algún tipo de respuesta. Bueno, lo primero que hay que aceptar es que en el fondo no tenemos la respuesta. Y digo la respuesta como la salida única, la verdadera solución. Ese la en el inicio marca mucho de lo que quiero decir. Lo que nosotros, en ese sentido, reconociendo que no tenemos la respuesta y por más que seamos inteligentes, por más que seamos lo que sea, probablemente no vamos a poder encontrar esa solución. ¿Es qué hacemos? Bueno, ahí nos toca jugar un papel que es mucho más humilde, pero es un papel mucho más realista también por ello, que es el de escuchar. La mayoría de las veces, aunque las personas nos piden una solución, lo mejor que nosotros le podemos ofrecer y en el fondo lo mejor que va a encontrar ese otro en esa interacción es ser escuchado. Que esa persona pueda saberse escuchada por un otro que le importa. Un otro que se interesa por ese relato, un otro que además en el mejor de los casos va a evitar juzgar, que va a aceptar, que va a escuchar, que va a hacer eso que
cotidianamente llamamos empatía, que cuando a ti te cuenten algo parece que al otro le importa, parece que el otro se puede colocar en tus zapatos. Ya ese acto de empatía marca un punto que puede producir alivio al sufrimiento del otro, porque hay una persona que se toma un tiempo para escucharte y que bueno, y que de alguna manera te hace sentir que eso le importa, que eso también le ha podido pasar en algún caso. Es decir, hay una conexión que no necesariamente se sostiene en la solución. Inclusive, muchas veces, cuando contamos a otro nuestra situación, en el acto mismo de contarlo, nosotros nos escuchamos porque aunque pareciera que todo está en nuestra cabeza y que es obvio, es autoevidente, en realidad mucho de lo que nos pasa se pone de manifiesto, se aparece, se articula frente a un otro. Hay un otro al que dirigimos nuestro discurso, hay un otro al que dirigimos nuestro malestar y ese otro de alguna manera nos permite hacernos conscientes de lo que puede estar sucediendo con nosotros y que no habíamos visto. De alguna forma tiene que ver con cómo la experiencia inclusive del inconsciente se nos hace manifiesta a partir de lapsus, actos fallidos, de esos tropiezos que suceden cuando nosotros estamos poniendo en obra la vida, cuando estamos poniendo nuestro discurso a andar. Recapitulo. Efectivamente, cuando alguien viene a nosotros con un problema, basta con escuchar. Si el otro nos pide soluciones, nosotros tendremos que ver si realmente queremos jugar ese papel. Si queremos jugarlo, tenemos que aceptar que eso nos coloca en una posición de gran responsabilidad. Ahora, lo que no deberíamos permitir y lo que yo creo en lo personal que es profundamente violento es sentirnos con la autoridad de decirle al otro lo que va a hacer. Es ofrecerle, además muchas veces bajo la fachada de insights amables, de observaciones asertivas, de comunicación asertiva, bajo la fachada de porque te quiero, te digo esto, de andarle diciendo al otro cómo tiene que vivir. No somos templos de congruencia. Tenemos todos los seres humanos contradicciones, tropiezos. Nos damos con la misma piedra una y otra vez. Gozamos de maneras diferentes, vivimos de maneras distintas. Y en ese reconocimiento de nuestra propia inconsistencia, tenemos que también ser un poquito más humildes, acompañar a otra persona. Inclusive, no siempre pasa por tener que decir algo. Parece paradójico porque uno dice, bueno, alguien viene y te cuenta qué es lo que espera. También vale la pena preguntarle a esa persona qué es lo que qué espera de nosotros, qué espera de su situación. Hacer preguntas muchas veces abre un campo que nos permite que el otro sienta ese alivio sin tener que asumir una carga que no es nuestra. Porque además, en la medida en que yo creo que tengo la solución, en esa misma medida, entonces yo quiero hacerme responsable por otro, que muchas veces puede ser una manera de evadir mi propia responsabilidad en los asuntos de mi vida, que son de los que verdaderamente me toca ocuparme. En ese sentido, un poco ya estamos acercándonos a la pista de aterrizaje de este episodio de Fuera de Consulta. Lo que tenemos es que ver que existen otras maneras de estar, con la presencia, con la escucha, con la mirada, con un abrazo, con un hacernos presentes. No todo se resuelve con palabras. A pesar de que las palabras sean el medio, a pesar de que el lenguaje nos acerque al otro, no necesariamente implica que todo debe ser dicho. No todas las respuestas las tenemos para nosotros y por supuesto mucho menos para los otros. Entonces, a modo de cierre, yo quisiera plantear
efectivamente la idea de que los consejos de plano pueden resultar infelices. Pero además, si no nos los han pedido, pues caen como un balde de agua fría. Estemos allí para la gente que nos importa. Acompañemos, escuchemos, manifestemos nuestro deseo de acompañar, de estar, de ser. No obstante, respetando el camino que cada uno elige vivir. Bien, esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta. Los invito a suscribirse al canal de YouTube para quienes lo escuchan o ven a través de esa vía, quienes lo hacen por Apple Podcasts, Spotify y todas las demás plataformas de podcasting, pues también suscríbanse, coméntenos por favor en @fuera de consulta y @abelsaraiva qué les pareció este episodio y compártanlo con quienes ustedes quieran. Tengan un feliz día, tarde o noche y nos seguimos encontrando en Fuera de Consulta.